Adelante, hermana. Ya, amado Padre Celestial, estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, deleitándonos con tu divina presencia, Señor, dándote la honra, la gloria y, Señor, agradecidos con nuestro pastor Mario que se prepara, tiene paciencia, amor, que nos enseña, Señor, esa hermosa palabra que tú nos has dejado, Señor. Ayúdanos a entenderla bien y sobre todo, Señor, a ponerla en práctica día a día, Señor. Estamos, Señor, honrados con tu presencia en nuestras vidas y gracias por este tiempo, Señor. Todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. El Señor le bendiga en esta tarde noche. Le damos gracias, Señor, porque estamos aquí. Le damos gracias al Señor porque tenemos al pastor Abreu aquí con nosotros, después de un periodo de congelación que tuvo por allá por Nueva York. Por Nueva York. Y entonces eh, le damos la bienvenida a todos los hermanos que están, a él y a todos los hermanos que están en el chat. Como siempre, Magnolia con su sonrisa. Entonces, el Señor le bendiga a todos. Bueno, en este estudio vamos a parar por el día de hoy el estudio de Romano que veníamos dando, pues como ustedes saben, estamos en Semana Santa y no queremos entonces dejar pasar por alto una semana tan importante como esta. Entonces, les he traído un estudio sobre algunos de los acontecimientos principales, ¿no? Del Señor en lo que fue las últimas horas. Y bueno, ya Dios mediante, continuaremos el próximo martes los estudios de Roma. Entonces, yo voy a leer un texto bíblico y ya le digo, no vamos a estar como estamos acostumbrados los martes en un mismo texto, sino que vamos a ir buscando diferentes textos para ver algunas de las cosas principales de, de esta última parte de la Semana Santa. Entonces, yo voy a leer en Marcos capítulo 14, voy a leer los versículos del 43 al 52, lo que fue el arresto de Jesús, ¿no? Y por ahí ya vamos para adelante y vamos para atrás. Dice, luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Oremos, Señor, en esta hora te damos gracias, porque estamos aquí en tu presencia, porque nos has permitido llegar. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es real para cada una de nuestras vidas. Bendice a los hermanos que han llegado, bendice a los hermanos que están en el chat. Y te ruego, Señor, que
al exponer tu palabra ahora, Señor, la dirección de tu Espíritu pueda ser real y que por sobre todas las cosas el nombre de Jesús pueda ser glorificado y nosotros podamos entender lo que tú hiciste por nosotros, por amor a nosotros, en una semana crucial para lo que fue la salvación y lo que fue el futuro cristianismo. Reprende todo aquello que no esté en tu voluntad. Átalo, échalo fuera, Señor, y perdona nuestras faltas y perdona nuestros pecados, porque te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, esta Semana Santa o esta semana que está rodando fue una semana bien intensa para el Señor. El domingo, ustedes saben que hicimos una pequeña dramatización y también predicamos sobre lo que fue la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Ahora eso no quedó ahí. El Señor hizo mucha actividad en esta semana, purificó el templo, el Señor maldijo una higuera, el Señor tuvo debates en el templo, el Señor tuvo discursos apocalípticos en esa semana. Nosotros vemos uno de los más conocidos en Mateo 24, el discurso apocalíptico del Señor, hablando de los acontecimientos finales. El Señor estableció la Santa Cena, es decir, ahí compartió la cena con los discípulos. El Señor lavó los pies de los discípulos. El Señor en un evangelio que no es sinóptico, es decir, un evangelio un poco diferente. En el evangelio de Juan, los versículos, los capítulos, 14 al 16, habló bastante del Espíritu Santo, de lo que iba a ser el ministerio del Espíritu Santo, de las cosas que iba a hacer el Espíritu Santo. Es decir, el Señor hizo lo que se conoce en Juan 17 como la oración intercesora. Todas estas cosas que estoy recordando, más o menos se me puede ir algunas, pero todas esas cosas fueron en la semana esta que nosotros estamos viendo, que como ustedes saben, era una semana muy importante para los judíos, porque era la semana donde ellos celebraban la fiesta de la Pascua, que como yo dije el domingo, celebraba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y donde ellos mataban un cordero, conocido como el Cordero Pascual, a finales de la semana. Y entonces, como yo le dije, lo que menos sabían los dirigentes judíos y los líderes, los intérpretes de la ley, y no se daban cuenta por la dureza de su corazón que el verdadero Cordero era Jesucristo, el Cordero de Dios, que iba a ser sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, en las últimas horas, que es lo que yo quiero ver, les hablé lo que sucedió el lunes, martes, miércoles, así. Ahora, en las últimas horas sucedieron una serie de acontecimientos bien importantes y decisivos que marcaron definitivamente lo que fue la redención del hombre y lo que fue lo que iba a ser el futuro cristianismo, lo que iba a ser la salvación del hombre. Es decir, les terminé prácticamente diciendo el domingo que más que ser una semana de lamentación, y lo que vamos a ver hoy en parte es como para lamentarse, es una semana de celebración. Algunos dicen que no comen carne el miércoles hasta el sábado, etcétera. Se ponen una serie de limitaciones. Respeto lo que cada cual haga, pero lejos de nosotros martirizarnos, nosotros lo que muchas veces le damos gracias a Dios, aunque, como dije, no es que yo no lo sufra, no es que a mí no me duela. Los que vieron la película La Pasión de Cristo, no sé quién no se conmovió con una película así, porque yo de todas las películas que he visto que hablan sobre estos temas, yo creo que esa fue la más real y la más cruda, pero aún yo creo que se quedó lejos de lo que fue el castigo que sufrió nuestro Señor. Entonces, hermanos,
vimos aquí, y aquí voy a como empezar por aquí, pero esta no es por el primer punto donde quiero empezar. Vimos aquí cómo lo arrestaron, cómo uno de sus supuestos amigos, digo sus supuestos amigos porque anduvo tres años y medio con él, que fue Judas Iscariote, lo vendió por 30 piezas de plata, lo vendió con un beso. Fíjense la hipocresía de Satanás y fíjense la hipocresía de los falsos profetas, fíjense la hipocresía de las personas malas muchas veces dentro de la congregación, que Judas no dijo, al que yo le dé la mordida, ese es. Si lo odiaba tanto, si Satanás había entrado en él, ¿por qué le va a dar un beso? Dale una mordida bien dada, arranca un pedazo del cachete o arranca un pedazo de la oreja. Así no actúa Satanás. Satanás actúa con sutileza, con engaño. No. Yo no le voy a dar la mordida, yo lo que voy a dar es un beso. Y entonces, con un beso, entregó a su Señor. Pero no solamente él, sino que vimos ahí que todo el mundo salió huyendo y entonces el joven que según lo que estuve estudiando, se cree que es el mismo Marco que hace el Evangelio, le siguió, pero cuando lo cogieron, lo prendieron, soltó la sábana y salió corriendo desnudo. Todos dejaron al Señor solo. Ese fue el arresto. Fue un poco violento porque aquí no lo dice Marcos, no lo dice Lucas, no lo dice Mateo, pero sí lo dice Juan, que fue Pedro el que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y entonces el Señor se la sanó, se la restauró, y el Señor sí sabía el propósito con lo que venía. Y como él sabía el propósito de lo que venía, vamos a ver algo que sucedió un poquito antes del arresto, que fue la intercesión del Señor. Pero eso lo vamos a ver en Lucas capítulo 22. Los evangelios lo narran, pero vamos a verlo cómo lo narra Lucas capítulo 22. Algún hermano que me lea los versículos del 39 al 46. Hermana Anabel. Así es. Lucas 22 del 39 al 46, pastor. Sí. Ok, amén. Jesús ora en Getsemaní. Y saliéndose fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Amén. En el Evangelio de Mateo dice, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermanos, aquí nosotros conocemos esta porción que leyó la hermana Anabel como la oración de Getsemaní. Jesús entra en un huerto. Getsemaní quería decir prensa de aceite, es decir, donde cogían y prensaban el olivo y de ahí salía el aceite. Y eso es prácticamente lo que está sucediendo con Jesús de una manera literal. Jesús entra en Getsemaní y empieza a clamar. Y para muchos entendidos se cree que aquí en Getsemaní fue donde Jesús ganó la batalla espiritual sobre lo que venía después en el Calvario. Es decir, en el Calvario él se enfrentó con todo el tormento físico, pero él pudo
enfrentarse con todo el tormento físico porque él había ganado la batalla espiritual en Getsemaní, que era esta prensa de aceite. Y dice la palabra que él ahí empieza a interceder y empieza a interceder de una manera tan grande que dice la palabra que se le apareció un ángel del Señor. Bueno, dice primero, dice, orar para que no entre en tentación, y se fue como tiro de piedra. Y dijo, Padre, si quieres pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se rinde totalmente. Dice, se le apareció un ángel para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y con su sudor, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Por tanto, aquí dice la palabra del Señor que Jesús entra en agonía de oración. Cuando usted estudia lo que es la intercesión, quiero decirle una cosa, y bueno, ahí ya me estoy yendo un poquito, no me voy del tema, porque si no, no lo voy a terminar. Cuando usted estudia lo que es la intercesión, y lo que le quería decir, hay personas que tienen el ministerio dentro de la iglesia de interceder. Y quiero decirle que eso es un ministerio poderosísimo. Esas personas casi siempre son personas anónimas. Usted no los ve en liderazgo, usted no los ve parados adelante, usted no los ve en eso, usted los ve, pero sin embargo son el motor impulsor de la iglesia. De hecho Spurgeon decía, cuando le preguntaban a Spurgeon, ¿en dónde estaba el poder de sus servicios? Es decir, en el sótano. En el sótano es donde se genera el poder que pasa en los servicios, porque ahí hay un ministerio de intercesor que están clamando a Dios cuando yo estoy celebrando los servicios. Les hablé y no les voy a volver a hablar de lo que significó Daniel Nach para el ministerio de Charles Finney. Sin embargo, Charles Finney era el que salía a la palestra de todo aquello. Sin embargo, Daniel Nach nadie lo conoce. Su tumba está ahí en Nashville, dice, media así feuca, pero el motor generador de aquel ministerio poderosísimo, porque tuvo un ministerio, Charles Finney tuvo un ministerio poderosísimo, increíble, las cosas que hasta los bares se cerraron, los lugares donde iba, eso también pasó con Moody. Charles Finney se decía que era gracias, primero Dios, ¿no? Pero gracias a la intercesión de Daniel Nach. Y cuando Daniel Nach murió, Charles Finney dejó aquel ministerio evangelístico y se concentró más en las cosas locales. Es decir, hermanos, una vez leí sobre, increíble, claro, los asiáticos tienen una fuerza tremenda, pero yo leí un libro sobre la iglesia más grande que había en Corea. Y yo no sé cómo será eso ahora. Yo leí ese libro hace muchos años atrás. Es decir, puede ser hace casi 30 años atrás. Pero esa gente tenía una cosa que le llamaban grutas de oración, en donde ellos habían comprado una montaña. Esa montaña tenía grutas de oración. Y ya cuando se acabó el libro, habían comprado la segunda montaña. Y entonces, dentro de esas grutas dice que entraban intercesores y no salían hasta que no sentían que Dios había respondido. Inclusive, según lo que narraba el libro, yo leí ese libro desde Cuba, yo no sé, había una oficina en Nueva York donde la gente podía mandar las peticiones, de Nueva York las mandaban a Corea, y el pastor que hace el libro, una iglesia envuelta en un avivamiento tremendo, decía que el avivamiento se debía a los intercesores. Sin embargo, esos intercesores prácticamente no salían de las grutas de oración, y eran los que generaban todas las convenciones, y eran los que generaban todo aquello que sucedía. Así, Billy Graham y Ávila tenían tines que
que se movían intercediendo hasta meses antes por una campaña, ¿no? Cuando llegaban era tomar la ciudad, porque ya la habían bombardeado. Es como que el ejército americano empieza a bombardear. Cuando entre la infantería, lo único que tiene que tomar ya todo está liquidado. ¿Entiende lo que estamos hablando? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cuando usted estudia más o menos esto, uno de los pasos, el primer paso en la intercesión es la identificación. Yo me tengo que, el intercesor, ¿no? Se tiene que identificar con el problema del hermano. No es una cosa que está tomándolo de afuera, no, tú te tienes que identificar, como está haciendo Jesucristo ahí. El segundo paso es la agonía. Tú llegas y entras en una agonía de oración, batallando por el problema del hermano, batallando por la enfermedad o por lo que sea, y ahí tú entras en una agonía de oración, y cuando pasa esa agonía de oración viene entonces la etapa de la victoria. Yo hace muchos años que estudié esto, estoy recordando, ¿no? Pero, estoy un poco, pero yo sé que es así. Y aquí Jesús entra en una agonía de oración, a punto tal de que el Padre le mande un ángel, porque su cuerpo se está quebrantando de tal manera que dice la palabra que empieza a sudar grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Si él entra en una agonía de oración tan grande por nosotros, por el mundo perdido, por los pecadores, que según los partes médicos, la presión arterial tuvo que haber subido de tal manera que los vasos capilares se empezaron a quebrar, se empezaron a reventar, y ese hombre, o Jesús, hombre, en vez de sudar normalmente como estábamos sudando nosotros, en medio de una batalla espiritual que él está librando en una agonía, él lo que empieza es a sudar sangre. Esta es la batalla que muchos entienden que fue clave en todo lo que vino después. Y se quedó solo ahí. Porque los discípulos se quedaron dormidos. Hay un evangelio que dice que deja un grupo aquí y le dice a Pedro, Jacobo y Juan, vengan para acá, y los acerca un poco. Todo el mundo roncando. Todo el mundo durmiendo. No pudieron. Unos dicen porque estaban cargados de sueño, otros dicen porque estaban muy, como dice este pasaje, porque estaban muy tristes, ¿no? Por la tristeza que tenían, pero lo cierto es que se quedaron dormidos y Jesús le dijo, ni tan siquiera habéis podido velar conmigo 1 hora. 1 hora nada más. Esa fue la última hora que tenían para compartir con el Señor antes de que Jesús fuese arrestado, porque ahí mismo ya él le dice, no, si quieren duerman ya, hagan lo que ustedes quieran, porque hoy vienen los que me vienen a arrestar. Y entonces ahí lo arrestan, lo llevan con Anás, lo llevan con Caifás, empiezan a buscar todo tipo de falsas acusaciones para poderlo condenar. Y se presentaban testigos falsos, eso fue desgastante. Y en medio de todo aquello, otro de sus grandes amigos, que era el apóstol Pedro, lo niega 3 veces. Es decir, desconcertante. Él mismo se lo había dicho. Porque Pedro, se puso a fanfarronear. Y entonces el Señor le dijo, hoy, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Porque sencillamente nosotros no tenemos nada con qué alardear delante del Señor. Lo único que podemos tratar de pedirle al Señor que nos dé humildad. Pero ¿cómo habrá sido eso para el Señor desde el punto de vista sentimental, ¿no? Aunque sabía que venía, ver a uno de sus mejores amigos negarlo, jurar
y maldecir. Pedro se jugó tremenda carta ahí, empezó a jurar, la Biblia no especifica por qué, pero seguramente involucró el nombre de Dios, y empezó a maldecir, empezó a hablar feo, empezó a hablar malas palabras, no lo conozco, dije que no lo conozco, y que... cuando verdaderamente su Señor estaba en esta situación. Quizás Pedro tuvo temor, quizás dijo, esto no es lo que yo esperaba de él, yo esperaba quizás que no fuera así. Lo abofeteaban, lo escupían, le maldecían, le decían, profetízanos Cristo. Y bueno, por último, el sumo sacerdote lo presiona y le dice, dinos por fin, que es la causa por la que le condena. Dinos por fin si en verdad tú eres el Hijo de Dios o no eres el Hijo de Dios. Y Jesús se lo dijo. Ahí mismo en el Evangelio que estamos viendo ahí en Marcos 14 lo dice bastante claro, lo dicen los demás Evangelios, pero en Marcos 14, 62, algún hermano si quiere que lo lea. Marcos 14. Dice la palabra, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Si quiere lea hasta el versículo 65 para no irnos, para ver el contexto. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Es decir, estamos viendo verdaderamente lo que padeció el Señor por nosotros. El Señor tenía necesidad de eso, el Señor. Dios no le faltaba nada. Dios es Dios. Dios está completo en sí mismo. Dios sencillamente es todo en sí mismo. Dios no necesita nada de nosotros. Dios vive en un estado de complacencia en sí mismo, porque Dios es Dios, repito. Y entonces, los que necesitamos de Él somos nosotros. Sin embargo, Él, sabiendo que no había ninguna posibilidad de que el hombre pudiera salvarse, por eso, hermano, lo que estamos viendo en Romanos, y vamos a seguir viendo en Romanos, Dios mediante, es una locura pensar que tú puedes ser justificado por la ley, cuando la ley no puede hacer nada por ti. Mira lo que tuvo que hacer Dios a través de su Hijo para podernos alcanzar a nosotros. Entonces, es una barbaridad, como le dice Pablo a los Gálatas, de Cristo es librarte, porque cuando estaba bajo la ley de la gracia habías caído. No puedes salvarte de una manera o de la otra. O te salvas por la ley o te salvas por Cristo, y por la ley nadie se va a salvar. Pero es prácticamente no un error, pero es prácticamente algo, no voy a decir una palabra demasiado fuerte, pero una falta de respeto. Después de lo que estamos viendo, que le costó la salvación al Hijo de Dios, es decir, que con eso no es suficiente, que yo tengo que guardar también. Es una ley. Cuando sencillamente Él se dio por gracia, se dio por amor, se dio por bondad, se dio por misericordia, y entonces hizo eso extensivo a nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos en Él. Entonces ahí voy a saltar porque bueno, no tengo todo el tiempo. Ahí lo pasan a Pilato y lo llevan a un juicio con Pilato, y vamos a ver Pilato medio que tiene temor,
El Evangelio de Mateo narra que la mujer de Pilato le mandó un recado y le dijo: oye, no tengas nada que ver con ese justo, que he tenido un sueño esta noche y he padecido mucho por causa de él. Y los evangelios narran que, y lo vamos a ver ahora, no esto lo estoy inventando, que Pilato hasta cierto punto, Pilato mismo reconoció que lo estaban entregando por envidia y que no encontraba delito, no encontraba pecado en él. Pero tenía que cumplirse, hermano. Tenía que cumplirse. Nosotros sabemos, y lo vamos a ver ahora, que los judíos fueron crueles, que los romanos fueron crueles, pero independientemente de todo eso, tenía que morir. Es decir, nadie podía tener compasión de él, como hasta cierto punto. Pilato lo hacía por un poco de temor y también porque se daba cuenta de que no había pecado en él. Pilato lo manda a Herodes. Y Herodes empieza a ver si le hace un milagro, lo trataba de interrogar, esto, lo otro. Herodes lo devuelve a Pilato. Miren todo el desgaste físico, psicológico que estaba teniendo el Señor. Ahora, hay un momento que se torna, ¿cómo podremos decir? Que es un momento importante también, y es cuando Pilato, tratando de ver cómo puede salir de esta situación, le propone al pueblo soltarles a un homicida que es Barrabás. Entonces, vamos a ver, porque vamos a buscarlo ahí en Marcos para ver lo que nos dice Barrabás, porque aquí el Evangelio de Juan, que es donde me voy a ubicar ahora, dice simplemente que era ladrón, pero vamos a ver lo que dice Marcos, ¿no? Marcos capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 6 hasta el 12 o hasta el 13 o hasta el 14. ¿Alguien del Zoom se quiere leer? Vamos con la hermana Beatriz. Ya, Marcos 15, del 6 al 14. Sí. Jesús sentenciado a muerte. Sí. Sí. Ahora bien, en el día de la fiesta les miraba, soltaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes insistieron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Amén. Y ya. Amén. Mire, hermano, como ya le digo, era costumbre en la fiesta de la Pascua soltar un preso. Había un antagonismo muy grande. Un evangelio dice que era malhechor,
dos evangelios dicen que era homicida, que había participado en una revuelta, que había participado en un motín. El evangelio de Juan dice que también era ladrón. Era un tipo detestable, era un tipo condenado, era un tipo bien malo. Por tanto, eran los dos polos opuestos. El asesino, el detestable, y el santo de los santos. Y entonces ahora, Pilato, pensando que eso no tenía ningún tipo de discusión, le dice, ¿quiere que os suelte al rey de los judíos? Y ellos, increíblemente, piden que se suelte a Barrabás. Prefieren que se suelte a un asesino en lugar de soltar a un hombre que lo único que había hecho era bien. Había sanado enfermos, había dado la vista a los ciegos, había levantado paralíticos, había resucitado muertos, pero no les convenía. Cuando tú no le conviene a una persona, no les convenía, porque ellos tenían su movimiento ahí. Y el mismo sumo sacerdote había dado una profecía que sin él querer la dio. Dice, es preferible que uno muera por todo el pueblo y no todo el pueblo por uno. Como queriendo decir, va y vienen los romanos y nos quitan lo que tenemos, la tranquilidad, esto y lo otro. Entonces, hermanos, yo quiero decirles una cosa. Cuando yo leo este pasaje, yo me identifico con Barrabás. ¿Qué les quiero decir? Barrabás era yo. El que debía ser condenado a muerte y crucificado era yo. El que debía ser condenado a muerte era Barrabás. Quiero decirle, hace muchos años yo ni me había casado. Yo era un jovencito y yo no sé ni qué pasó ahí, cómo me metieron en eso. Yo sé que a mí me invitaron, yo acepté, yo no sé, a participar en una obra de resurrección. Y a mí me dan el papel del soldado romano. Y entonces, el papel, yo, primera vez que yo actuaba, yo no sé ni cómo yo lo hice. Y quiero decirte que en aquel drama habían actores, había gente que habían sido profesionales. Y, bueno, lo cierto es que lo que les quiero contar es lo siguiente. Yo me tengo que dar tremenda fajada. En aquel drama yo me tengo que dar tremenda fajada con la madre de Barrabás. Que la muchacha hizo un papel tremendo y la tengo que votar. Imagínate, era la madre, pero yo como era una versión libre, ¿no? Y ahora les voy a explicar lo que les quiero decir, porque era una versión libre, pero yo odiaba a Barrabás. ¿Quién no odiaba a Barrabás? Y después de una tremenda fajada con esa muchacha, que la tenían prácticamente que presionar para que se fuera, y que nunca me acuerdo, nunca se me olvida que tenía como un egipcio en la muñeca. Yo tenía que ver por dónde porque le podía lastimar la muñeca. Entonces, yo tengo que pasar, ese soldado con ese odio, yo tengo que pasar por la situación de abrirle la reja a Barrabás y liberarlo. Y ahí tener otra discusión con Barrabás. Y Barrabás empezar a porfiar. ¿Cómo tú me vas a liberar? Sí, hay alguien que va a morir en tu lugar, pero ¿quién va a morir en mi lugar? El justo, el santo, Jesús de Nazaret va a morir en tu lugar. Y quiero decirle que, como en una versión libre, aquel hombre hizo un papel, el que hizo de Barrabás, que era el personaje central de aquello, ¿no? Prácticamente. Hizo un papel tan grande que le dieron un final a eso, donde Barrabás empieza a llorar, se arrepiente y se entrega a Cristo. La Biblia no dice eso. Pero es posible que hubiera sido así. Porque usted se imagina un hombre condenado a muerte que otro lo sustituya. Y entonces, hermanos, ese es el amor de Dios. Eso es lo que nosotros, la humanidad, le dábamos al Señor. Los mismos que gritaban, y no todos, porque acuérdense que vimos el domingo cuando entró a Jerusalén, algunos dijeron, ¿y quién es este?
Había muchos peregrinos que habían gritado, pero había muchos de los que habían dicho, sale que viene el nombre del Señor, que después estaba gritando ahí a la tumba, crucifícale. Así le pagamos nosotros a Dios, así es el ser humano. Ahora, ¿quién era Barrabás? Yo. Y cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, como le abrió aquella celda a ese hombre, me abrieron la celda y me dijeron, eres libre. ¿Libre de qué? El justo, el santo, el Hijo de Dios, el que no ha hecho pecado, va a morir en tu lugar. Entonces todos nos identificamos y vemos Juan absurdo, pero aquí vemos que ya yo estaba siendo representado de alguna manera en lugar de Barrabás por mi pecado, y Cristo ya me estaba sustituyendo, porque para Cristo nada de esto era nuevo. Un Dios omnisciente sabía todo lo que iba a pasar. Y entonces dice la palabra en el capítulo 1, versículo 19, algún hermano que me pueda leer del versículo 1. Bueno, vamos a leer ahora hasta el 11, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Cuál pastor? ¿No? Juan 19, del 1 al 18. Vamos a leer ya para poder cerrar este estudio, porque ya me quedan 15 minutos y para yo poder ver cómo me puedo adelantar. Juan capítulo 19. ¿Alguien que lea? Hermana Magnolia. Amén. Juan 19, versículos. Del 1 al 18, si puede leer. Dice así. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espina y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, una autoridad tendrías contra mí y no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo, Gabá. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta,
Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entrego a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Continúa hasta el 19. No, hasta el 18 y le llevaron, ahí le crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Gracias, mi hermano. Mire, hermano, ahora dice la palabra del Señor que Pilato se lo presenta al pueblo, pero ¿en qué condición se lo presenta al pueblo? Hay un versículo bien clave en todo eso. Dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Eso más o menos ustedes lo vieron en la película que yo les hacía referencia. Hermanos, Jesús se entiende que fue azotado con un látigo que le decían el flagelo, que también algunos lo conocían como el gato de 3 patas. Era un látigo de cuero con huesos incrustados en el cuero, y en la punta tenía unas bolas como en forma de estrellas de hierro. Le dieron de tal manera que se cree que Jesús fue deformado. Jesús, cuando salió de ahí, prácticamente era un monstruo. Se lo voy a demostrar ahora en las escrituras. Ahora, cada vez que le daban un latigazo eso y salía, le hacían unos surcos en la piel, por donde quiera que cogía, que dejaba al descubierto las arterias, venas, tendones. Es decir, todo aquello lo fue surcando, lo fue haciendo de tal manera sufrir su cuerpo, que bajo toda aquella intensidad que estaba teniendo, más después lo que vamos a ver en la cruz. Por eso dice la palabra que le dieron bofetada, versículo 3, dice: y salió Jesús, Pilato lo presenta y le dice: miradlo, lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo: tomadle vosotros y crucificarle. Bueno, y ahí ellos le dicen: se hizo Dios. Y ahí Pilato tiene más miedo todavía. Pero Pilato se entiende, según algunos entendidos en esto, que le azotó con tal violencia como para que los judíos, a verle tan deformado, fíjate que le dicen: miren el hombre, miren las condiciones que está, con una corona de espinas, le habían encajado la corona de espinas, le daban con una caña en la cabeza, dicen otros evangelios. El pueblo dijera: está bueno, hasta ahí. Sin embargo, ellos se irritan más al ver a Jesús en esta condición y empiezan a gritar: crucifícale, crucifícale, acaba con ella. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Vamos a ir a buscar, ya yo sí estoy bastante contrariado con el tiempo, pero se lo voy a leer yo mismo. Isaías 52, versículo 14, dice la palabra del Señor: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Fíjense que dice la palabra: de tal manera fue desfigurado. Jesucristo fue desfigurado. No es lo que muchas veces nos ponen en los retratos en la idolatría. Dice el capítulo 53, versículo 4 al 6, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos encarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Un día le voy a explicar un mensaje, un estudio, lo que se entiende por cuando dice por su llaga fuimos nosotros curados. Ya no tenemos tiempo, pero lo que quiero hacer énfasis en esto es que dice la palabra que fue molido. Literalmente Jesucristo fue molido por nuestros pecados. La salvación de nosotros no puede decirse que no le costó nada a Dios, le costó todo. Y ahora usted está viendo este cuadro, usted está viendo el amor del Padre, porque el Padre está viendo al Hijo, a su único Hijo, ser molido, destrozado por mí, sin yo merecerlo. Pero ese es el amor del Padre. Y entonces dice la palabra que Pilato está ahí, está todo de batallar, pero no le quedó más remedio que por su propio bien, aparte de lo que se tenía que cumplir, de mandarlo a crucificar. Y entonces dice que le obligaron a llevar su cruz. En otros pasajes dicen que él no podía y buscaron a uno que venía del campo, Simón de Cirene, que llevara la cruz y lo crucificaron entre dos malhechores. Según el Evangelio de Lucas, que es el único que lo relata, uno de esos dos ladrones se arrepiente y Jesús le dice, de cierto, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El otro lo maldecía y este le dijo, no, tú estabas a justo juicio y ahora todavía. Y le dice, Señor, acuérdate, todavía estás aquí, como queriendo decir, lo estoy diciendo con mis palabras, blasfemando. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí llega la parte más horrible, lo que era la cruz. La cruz era el martirio más grande que podía sufrir un ser humano. De hecho, mirándolo desde el punto de vista de lo que decía la ley, el que moría colgado en una cruz, moría bajo maldición. Y él se hizo maldición por mí, para que yo no fuera maldito en su salvación. Ahora, hermanos, después de todo esto que hemos visto, después de estar destrozados por aquel flagelo, después de horas de juicio, después de haberle dado, ponerle una corona de espinas, de haberle dado con una caña en la cabeza, después de haberle puesto un manto de púrpura, de haberse burlado, haberle bofeteado, haberle escupido, ahora viene a una cruenta cruz. Todo esto hacía bajo aquella temperatura, bajo aquel sol, las heridas se gangrenaban, la desesperación de la sed, la desesperación de los dolores, de las heridas abiertas. El crucificado se le llenaba los pulmones de sangre y muchas veces moría asfixiado, y entonces en un dolor terrible tenía que tratar de levantarse en su propia cruz para poder coger aire cuando tenía todo ya sus pulmones prácticamente colapsados. Arriba de eso, las burlas de las personas y de la gente, si eres hijo de Dios, bájate de ahí. Si verdaderamente, mira, a otro sanó y no se puede sanar al mismo. Y entonces, hermanos, llega un momento que el tormento era tan terrible que el crucificado trataba de tener, aunque sea el alivio de la inconsciencia. Si lograba perder el conocimiento, aquel era un alivio por los dolores tan terribles que tenía. Clavado de las manos, clavado de los pies, y de los propios pies tenía que impulsarse para arriba, y llegaba un momento donde las horas iban pasando y el dolor era tan intenso, más todo lo que venimos narrando que había venido sufriendo Jesucristo en todo esto, que el horror más grande que tiene el ser humano, que era la muerte, era lo más deseado por un crucificado. Ya tenía tanto dolor, ya eran tantas las horas
ya tenía tanta desesperación, ya tenía tanto de lo que había sufrido, que sencillamente lo único que anhelaba desesperadamente era morir. Cuando todo el ser humano lo que anhela es vivir y escapar de eso, lo único que anhelaba desesperadamente era morir. Se iba a celebrar la Pascua y querían bajar los cuerpos y para acelerar la muerte, que muchas veces toda aquella entrada de latigazos lo hacían para que ellos fueran más debilitados y acelerar la muerte. Para acelerar la muerte muchas veces se le quebraban las rodillas, se le quebraban las piernas para que murieran más fácil. Pero había una profecía que decía que Jesucristo no sería quebrantado huesos suyos. Él mismo entregó la vida. Y con esto quiero terminar con un pasaje que está en Juan capítulo 19, versículo 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque le dieron a beber vinagre cuando él dijo, sed tengo. Mire, hay 7 palabras de Cristo en la cruz. A lo mejor un año, a lo mejor más adelante nosotros. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad, no tenemos el local, pero nosotros durante muchos años nos ha gustado celebrar un culto viernes en el cual se habla de las 7 palabras de Cristo en la cruz y bueno, como yo lo hacía, yo cogía a cada uno de los hermanos y le daba 10 minutos a uno, 10 minutos al otro con una palabra diferente y cada uno exponía. Ojalá el año que viene lo podamos hacer o más adelante y el Señor permita que tengamos no solamente la logística, sino la disposición de los hermanos. Pero esta que le voy a decir es la 6ª palabra de Cristo en la cruz. Y entonces dice que cuando le dieron a beber el vinagre, dijo, consumado es. Ahí esta es la palabra de victoria. La 7ª es la de confiada entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque nadie le quitó la vida. Satanás no le quitó la vida. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pero en esta, que es la palabra de victoria, Jesucristo ya dijo, consumado es. Ahí declaró la victoria sobre nosotros, sobre el pecado, sobre todas las situaciones. No hubo nada absolutamente en este mundo que nosotros pudiéramos sufrir, de lo que no vamos a imaginarnos ni de lo que podemos sufrir, que Cristo no sepultase en la cruz y sobre ella pisase diciendo, consumado es. Cuando Jesús murió, Jesús le abrieron el costado con una lanza y dice la palabra de Dios que salió sangre y salió agua. Científicamente se entiende de que su corazón pudo haber estallado ya a veces en última hora y eso es una de las cosas. Pero mirándolo espiritualmente, teológicamente, Jesús ahí estaba y ahora sí no tengo tiempo para explicar esto. En la consumación de todas las cosas estaba haciendo 2 cosas por nosotros. Una, su sangre que nos limpiaba y nos perdonaba todos los pecados. Y el agua significaba no solamente la palabra de Dios, sino que el agua también nos limpiaba y nos purificaba para nosotros como sacerdotes poder ministrar delante del lugar santísimo. Acuérdense que cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó y ya se acabó la separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando nosotros vemos Levítico y cuando nosotros vemos Hebreo, dice que los sacerdotes, antes de ser presentados, eran lavados con agua pura. Esa era el agua que estaba tipificando Jesús para presentarnos como preparados, como listos para a partir de ahí, como iglesia, como hijos de Dios, ministrar delante de su presencia, ya redimidos, ya comprados, ya limpiados por su sangre. He tratado de hacer más o menos un resumen de lo mucho que sufrió Jesucristo por nosotros, y no quise dejar pasar por alto en esta semana lo importante que fue su sacrificio por nosotros en la cruz,
del Calvario. Antes Señor le bendiga. antes de que me entregue, hay un pasaje bíblico en Hechos, en el capítulo 2. O sea, todo lo que Jesucristo padeció, sufrió. Y ahí entramos en aguas profundas. Porque muchos dicen, lo mataron los judíos, lo mataron los romanos. Jesucristo se entregó a sí mismo, voluntariamente. Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23 dice, varones, el discurso de Pedro, el primer discurso de Pedro, el día de Pentecostés, cuando él le comenzó a predicarle y a decirle, para que no se quedaran, que eso se quedara a media, y hacerle ver que Jesucristo, él vino voluntariamente, se entregó voluntariamente, padeció voluntariamente, sabiendo, quizá como humano, él no sabía lo que iba a padecer, ese horror de muerte. Dijo, varones israelitas, versículo 22, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, a Jesucristo no lo mataron los judíos, él se entregó a sí mismo. Ellos fueron los instrumentos por el medio del cual para Dios poder cumplir su propósito de redención aquí en la tierra. Sí, porque cuando uno mira, hermano, wow, dice, wow, y usted sabe que el mundo occidental muchas veces señala a los judíos, que fueron los que mataron a Jesucristo. Y en cierto modo hay un resentimiento, pero cuando uno ve que Pedro ahí, Dios le reveló el día de Pentecostés, después de que fue bautizado, o sea, derramó el Espíritu Santo, Dios le reveló claramente, porque él anteriormente decía, Señor, y tú vas a morir. Y el Señor le había dicho, apártate de mí, Satanás, porque mereces todo, cuando vio de qué muerte iba a morir. Pero aquí el Señor les revela el consejo anticipado, la presciencia de Dios. Dios le mostró cómo iba a redimir a la humanidad. O sea, ellos lo que fueron instrumentos, que es un tema que... No, está claro. Jesucristo vino a morir. Leí 750 años antes de la profecía de Isaías. Cuando estudiamos los estudios aquí sobre la Navidad, vimos que Simeón, cuando lo presenta en el templo, dijo, una espada traspasará su propia alma. Es decir, que desde todo momento, el Padre lo tenía concebido, ¿no? Pero la palabra dice el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, nosotros vemos que Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesucristo tenía que morir. Lo que yo traté de decir en una de las partes del estudio, si él no muere, no hizo nada. Vino a la tierra a pasear y a conocer a los terrícolas. Y esa no era su función. Su función era ocupar nuestro lugar en la condenación para que nosotros, porque él ocupó nuestro lugar, pudiéramos ser salvos en él. Así que el Señor le diga, amén. ¿Un segundo, pastor? Sí.